Maximilian Karl Emil Weber fue un pensador realmente notable. Nació en Erfurt, Prusia, que ahora es parte de Alemania, el 21 de abril de 1864. Vivió durante una época de cambios sociales, económicos y políticos muy importantes en Europa. En esta época se vio el surgimiento del capitalismo industrial, la consolidación de los estados-nación y un debate intelectual muy fuerte. Weber falleció en Múnich el 14 de junio de 1920. Es considerado por muchos como uno de los principales creadores de la ciencia social moderna. Su trabajo sentó muchas de las bases para el campo de la sociología. Sus ideas siguen ayudando a entender las complejidades de la sociedad, el poder y la cultura, lo que lo convierte en una figura importantísima cuya influencia se siente hasta el día de hoy. La forma en que Weber pensaba se formó mucho por cómo lo criaron y su educación. Venía de una familia conocida. Su papá era un abogado metido en política, y su mamá era una calvinista muy creyente, con ideas morales muy firmes. Esta mezcla de política y religión en su casa lo hizo conocer diferentes puntos de vista desde chico. Estudió leyes, historia, economía y filosofía en varias universidades alemanas muy buenas, como Heidelberg y Berlín. Esta base académica tan amplia le permitió ver los problemas sociales desde muchos lados. Sus primeros trabajos como estudioso se enfocaron en la historia de las leyes y la economía, lo que le dio una buena base para sus teorías de sociología que vinieron después, que eran más amplias. Su mente siempre estaba buscando cómo se conectaban las distintas áreas del saber. Durante toda su carrera como profesor, Weber mostró una capacidad intelectual increíble y muy profunda. Fue profesor en varias universidades, como Friburgo y Heidelberg, aunque lamentablemente tuvo que parar de enseñar e investigar por épocas en que se sentía muy agotado y nervioso. A pesar de estos problemas de salud, siguió produciendo ideas geniales y novedosas. Leía muchísimo y era un investigador muy cuidadoso, siempre buscando que sus análisis fueran exactos y bien fundamentados. Su casa se convirtió en un lugar de encuentro para intelectuales muy animado, donde iban muchos de los estudiosos más importantes de su época. Este ambiente ayudó a que su mente, ya muy activa, se pusiera a pensar todavía más, mejorando sus ideas y buscando nuevas formas de entender cómo se organizaba la vida moderna. Los principales temas que le interesaban a Weber eran muchos y estaban conectados entre sí, y al final se juntaron para formar su manera única de ver la sociología. Le preocupaba mucho entender las características especiales de la civilización occidental, sobre todo el surgimiento del capitalismo moderno y el proceso de racionalización. Sus estudios abarcaron la sociología de la religión, el derecho, la organización económica, el poder político y la burocracia. Buscó crear una forma de estudiar las ciencias sociales que entendiera la importancia del significado que las personas le dan a las cosas, Bernstein, pero también buscando un análisis objetivo. Este doble enfoque en entender las cosas y buscar sus causas se volvió una marca de su trabajo, diferenciándolo de las ideas que eran solo positivistas o solo idealistas, y ofreciendo una forma más completa de estudiar las sociedades humanas. Una de las ideas más importantes de Max Weber es su teoría de la acción social. Él pensaba que la sociología debía centrarse en entender los significados que las personas le dan a lo que hacen. A diferencia de otros sociólogos de antes que quizás solo se fijaban en cómo estaba organizada la sociedad, Weber le dio importancia a lo que hacen las personas. Él dijo que la acción social es cualquier cosa que hace una persona, que tiene un significado para esa persona y que toma en cuenta cómo se comportan los demás. Además, clasificó la acción social en 4 tipos ideales: la racional con arreglo a fines, svecracional; la racional con arreglo a valores, vertracional; la afectiva, que es emocional, y la tradicional. Esta forma de ver las cosas nos ayuda a analizar por qué la gente se comporta como lo hace en diferentes situaciones sociales, dándonos una herramienta muy útil para investigar en sociología. La idea de la acción racional con arreglo a fines es especialmente importante en el trabajo de Weber. Este tipo de acción pasa cuando una persona calcula la forma más eficiente de lograr un objetivo específico y práctico. Por ejemplo, un ingeniero que diseña un puente piensa con cuidado en los materiales y en cómo construirlo para que el puente sea efectivo y seguro. La acción racional con arreglo a valores, en cambio, se hace por creer en algo importante,
como principios éticos, religiosos o de belleza, sin importar mucho las consecuencias prácticas. Una persona que arriesga su vida para salvar a otra, porque siente que es su deber moral, es un ejemplo de este tipo. Estas diferencias nos permiten entender mejor por qué hacemos las cosas, más allá del simple interés propio o la costumbre, mostrando la mezcla compleja de razones detrás de nuestro comportamiento. El estudio de Weber llamado La ética protestante y el espíritu del capitalismo sigue siendo uno de sus trabajos más famosos y discutidos. En este texto tan importante, él investigó la relación entre algunas ideas de la teología protestante, especialmente el calvinismo, y cómo se desarrollaron los sistemas económicos capitalistas modernos en Europa occidental. Él decía que la idea calvinista de la predestinación, junto con la idea de una vocación o llamado beruf, animaba a los creyentes a trabajar duro, vivir sin lujos y reinvertir sus ganancias. Este ascetismo mundano, como él lo llamó, sin querer ayudó a crear una forma de pensar sobre la economía que favorecía la acumulación capitalista. No dijo que el protestantismo causó el capitalismo, sino que fue un factor importante que ayudó, destacando el papel de los valores culturales en el desarrollo económico. Gap 2S. Esta idea de la ética protestante muestra el interés más amplio de Weber en cómo las ideas y la cultura influyen en las estructuras sociales y económicas. Él mostró que las creencias religiosas podían tener consecuencias económicas profundas y no planeadas. El énfasis en trabajar duro, calcular racionalmente y buscar ganancias de forma sistemática, que él veía como algo central del espíritu del capitalismo, encontró un gran apoyo en ciertos valores protestantes. Esto era diferente de las explicaciones del capitalismo, que solo se fijaban en lo material, ofreciendo una visión más compleja que incluía aspectos culturales y religiosos en el análisis de los sistemas económicos. Su trabajo animó a sociólogos e historiadores a pensar en la influencia de factores no económicos en la vida económica, ampliando mucho el campo de la investigación en ciencias sociales. Las ideas de Max Weber tuvieron un impacto profundo y duradero en varias áreas de estudio, especialmente en la sociología, la economía y la ciencia política. En sociología, se lo considera uno de los fundadores, y sus conceptos siguen siendo fundamentales en esta área. Su trabajo sobre la burocracia, por ejemplo, analizó en detalle esta forma de organización, identificando sus características clave como la jerarquía, las reglas y la impersonalidad. Él veía la burocracia como algo cada vez más dominante en la sociedad moderna, esencial para administrar eficientemente las organizaciones grandes, ya fueran del gobierno o privadas. Su clasificación de la autoridad, tradicional, carismática y racional legal, también sigue siendo clave para entender las relaciones de poder y el orden social. En el campo de la economía, las ideas de Weber desafiaron las visiones que solo se enfocaban en lo material. Mientras Karl Marx se centraba en que la base económica determinaba todo lo demás en la sociedad, Weber destacó la interacción entre los factores económicos y los valores culturales, como se ve en la ética protestante. También aportó a la forma de estudiar la economía, proponiendo entender, Verstehen, el comportamiento económico además de analizarlo con estadísticas. Su concepto de racionalización es muy importante aquí. Él lo describió como un proceso histórico donde la vida social y económica se rige cada vez más por principios de eficiencia, cálculo y control. Este proceso, según él, fue fundamental para el desarrollo del capitalismo occidental moderno y sus instituciones económicas particulares. La influencia de Weber en la ciencia política es igual de importante. Su definición del Estado como una comunidad de personas que logra tener el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en un territorio determinado todavía se usa mucho. Esta definición resalta el papel crucial de la legitimidad para mantener el poder político. Su análisis de los tipos de dominación legítima, tradicional, carismática y racional legal, nos da una herramienta muy útil para entender diferentes formas de gobierno político y su estabilidad. Por ejemplo, una monarquía se basa en la autoridad tradicional, un líder revolucionario a menudo en la autoridad carismática, y un Estado democrático moderno en la autoridad racional legal, que se ve en su constitución y sus leyes. El impacto práctico de las ideas de Weber se puede ver en cómo analizamos las instituciones modernas. Pensemos en una empresa grande o un ministerio del gobierno. Su estructura jerárquica,
Los roles definidos, las reglas escritas y el énfasis en la capacidad técnica son todas características de la burocracia ideal que describió Weber. De manera parecida, cuando se estudia el liderazgo político, los analistas usan a menudo las categorías de Weber para entender cómo los líderes consiguen y mantienen el apoyo, ya sea apelando a las costumbres, a sus cualidades personales extraordinarias o a las leyes dentro de las cuales trabajan. Su trabajo nos anima a mirar más allá de lo que se ve a simple vista y a entender los principios y las dinámicas de poder que dan forma a nuestros mundos sociales, económicos y políticos, haciendo que sus teorías sean muy necesarias para el análisis de hoy en día. Las ideas de Max Weber siguen siendo muy importantes en el siglo XXI, ayudándonos a entender las complicaciones de nuestro mundo actual. El proceso de racionalización, que él identificó como una tendencia clave en la sociedad moderna, solo se ha hecho más fuerte con la globalización y los avances tecnológicos. Vemos sus efectos en que cada vez más cosas de la vida se miden con números, en la búsqueda de eficiencia en todos los sectores y en cómo se extienden las formas de organización burocráticas. Aunque la racionalización trae beneficios, como mejor productividad y que las cosas sean más predecibles, Weber también advirtió sobre sus posibles desventajas, como la jaula de hierro de la burocracia, que podría ahogar la creatividad humana y llevar a una sensación de desencanto con el mundo. Un sentimiento que muchos experimentan hoy. Sus análisis del poder, la autoridad y la legitimidad siguen ofreciendo ideas cruciales sobre la política en todo el mundo. En una época de cambios geopolíticos, elecciones discutidas y el surgimiento de movimientos populistas, la clasificación de la autoridad de Weber nos ayuda a entender cómo los líderes ganan y mantienen el poder, y por qué los ciudadanos obedecen o se resisten. Los desafíos a la autoridad racional legal en varias partes del mundo y el atractivo duradero de las figuras carismáticas demuestran que sus conceptos siguen siendo aplicables. Entender en qué se basa la legitimidad es vital para analizar la estabilidad política y el cambio social, haciendo que la sociología política de Weber sea tan relevante como siempre para quienes estudian el gobierno y las relaciones internacionales en todo el mundo. Además, el énfasis de Weber en la importancia de los valores culturales y los significados que la gente le da a las cosas para entender el comportamiento económico sigue siendo una corrección muy importante a las explicaciones de los fenómenos sociales que solo se fijan en la economía. Su trabajo nos anima a pensar en cómo los diferentes contextos culturales influyen en el desarrollo económico, las decisiones de los consumidores y la ética del trabajo. En una economía globalizada donde diferentes culturas interactúan y compiten, entender estas diferencias es esencial para hacer buenas políticas y para los negocios internacionales. Los debates actuales sobre el papel de la cultura en el éxito o fracaso económico a menudo repiten las mismas preguntas con las que Weber luchó hace más de un siglo, mostrando lo adelantado que estaba y la profundidad de su imaginación sociológica. Al final, el legado de Max Weber está en su forma completa y detallada de entender el mundo social. Nos dio un montón de herramientas conceptuales que permiten un análisis profundo de las estructuras sociales, las acciones de las personas y los cambios históricos. Su llamado a una ciencia social libre de valores, aunque se discute, todavía anima a los investigadores a buscar la objetividad y a reconocer sus propias ideas previas. Los desafíos de la modernidad que él identificó, la burocratización, la racionalización, la búsqueda de sentido en un mundo desencantado, siguen siendo nuestros desafíos. Estudiar a Weber no es solo un ejercicio académico, es meterse con preguntas fundamentales sobre cómo es la sociedad y la condición humana que siguen dando forma a nuestras vidas.